Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Como siempre, es mi deseo que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Que nuestro Señor le ayude en todo, que nuestro Señor le prospere en todo y le guarde siempre de todo mal. Hoy estamos en nuestro acostumbrado estudios bíblicos de los días miércoles. Hoy, para el día miércoles 26 de mayo del 2021. Y nosotros seguimos hablando acerca de una iglesia que agrada a Dios. Es nuestro estudios que estamos dando, nuestra unidad de estudio que estamos dando durante este tiempo. Y el tema de hoy nos corresponde hablar acerca de una iglesia que testifica, una iglesia que anuncia, una iglesia que va y predica, una iglesia que da testimonio acerca de Jesucristo. Eso es lo que Dios nos ha mandado. Pero vamos a leer lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice así: pero cuando venga el Espíritu sobre usted, el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Vamos a tener un momento de oración. Padre, a ti te agrada que nosotros prediquemos tu evangelio, Señor. Eso es un mandato que tú nos has dado, Señor, y que nosotros debemos cumplir cabalmente. Nosotros debemos anunciar, nosotros debemos ser testigos tuyos, Señor. Nosotros debemos decirle al mundo que tú eres el único Salvador, Señor. Gracias porque tú nos ayudas y nos das el poder, Señor, para poder hablar a otros, Padre. Señor, bendícenos y danos el entendimiento para que nosotros podamos comprender lo que tú nos quieres decir en esta tarde a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Una iglesia que da testimonio, una iglesia que testifica. ¿Qué significa ser testigo? Simplemente ser testigo significa hablar, decir las cosas tal cual nosotros la hemos visto. Eso significa ser testigo de algo. Cuando nosotros hablamos a otras personas acerca de Jesús, nosotros somos testigos, nosotros estamos testificando, nosotros estamos hablando acerca de lo que sabemos de nuestro Señor. Testificar acerca de Cristo es un claro mandamiento que nos dio el Señor en Hechos 1:8, pero también en Mateo 28, 19 y 20, nosotros podemos ver ese mandamiento o ese mandato que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dejado para que nosotros anunciemos su evangelio. Muchos, si no bastante cristianos, sin embargo, tienen que admitir que está en un sentimiento de confusión en cuanto a esto de ser testigo, porque cuando nosotros tenemos que ser testigos, dónde tenemos que ser testigos y cómo tenemos que ser testigos a otros, ¿verdad? A otros, de tener una relación personal con Jesucristo. Hechos 1:8 nos provee la llave para desbloquear este dilema. Y cuando nosotros, ¿en qué momento nosotros podemos ser testigos? Cuando nosotros podemos ser testigos, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, en ese momento nosotros ya podemos ser testigos de la obra que Dios ha hecho en nosotros. ¿Dónde nosotros podemos ser testigos? A todas partes donde nosotros vayamos. ¿Y cómo nosotros podemos ser testigos? Bueno, por el poder que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros, nosotros podemos ser testigos. Por eso, en primer lugar, vamos a ver que el Espíritu Santo es
quien nos llena. El Espíritu Santo es quien nos llena y nos da, ¿verdad?, esa capacidad para nosotros poder ser testigos. Cuando nosotros vemos allí en Hechos 2, del 4 al 12, nosotros podemos ver que la iglesia o los creyentes o los primeros creyentes, ellos fueron a reunirse juntos en el lugar de adoración el día de Pentecostés. Y la promesa de Hechos 1:8 fue cumplida en ese momento. El Espíritu Santo de Dios vino o llenó todo el lugar y vino sobre cada creyente en ese sitio o en ese salón, y se puso sobre cada uno de los creyentes como lenguas de fuego sobre cada uno de sus cabezas. Y hubo un estruendo en todo el edificio, hubo un estruendo, ¿verdad? Y la gente quedó bastante sorprendida. En el Antiguo Testamento también pasaba más o menos lo mismo. Cuando el Espíritu Santo venía con gran poder, ¿verdad? Y se sentía el poder de Dios cuando venía. Entonces, el edificio donde estaban reunidos los creyentes, también sucedió esto. El Espíritu Santo vino sobre los creyentes y empezaron a hablar diferentes lenguas, diferentes idiomas, ¿ok? Y más adelante vamos a ver que fueron idiomas que hablaron ellos. Y ellos sabían que el Espíritu Santo estaba llegando. Algo similar sucedió también en Hechos 10, 44 al 47, en la casa de Cornelio, que el Espíritu Santo vino sobre todos ellos y empezaron a hablar diferentes lenguas. Y se sintió el poder del Espíritu Santo sobre ellos y vieron cómo la salvación también vino sobre los gentiles. Igual pasó en diferentes acontecimientos que nosotros podemos ver en la Biblia. En un grupo en Éfeso también sucedió que el Espíritu Santo vino sobre ellos, porque cuando le preguntaron qué sabían de Jesús, ellos decían: nosotros no conocemos a Jesús, solamente conocemos el bautismo de Juan. Y cuando se les predicó, cuando se les testificó, el Espíritu Santo vino también sobre ellos. Ahora, ¿qué sucede después que el Espíritu Santo vino sobre ellos? Todos los presentes, tanto en Cornelio, en la casa de Cornelio, fueron salvados. Ellos fueron salvos y comenzaron a testificar. En Efesios también, ¿verdad? Ellos fueron salvos. Y en Pentecostés también ellos empezaron a testificar. O sea, el poder de Dios los llenó a todos, absolutamente todos. ¿Qué sucede hoy en día? Cuando nosotros confiamos en Cristo como Salvador, Él viene a nosotros, hacia nosotros, y su Espíritu empieza a morar en nosotros. Entonces nosotros estamos disponibles, o nosotros tenemos el poder de Dios en nosotros, y nosotros, ¿verdad? Podemos ir y predicar a miles de personas, ¿verdad? Porque también tenemos el poder de Dios, así como lo tuvieron estas personas en la iglesia primitiva. El Espíritu Santo nos llena también a cada uno de nosotros. Por otra parte, el Espíritu da las palabras para nosotros hablar. Fíjense que cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, quien vino o quien Dios impulsó a predicar y hablar fue al apóstol Pedro. ¿Quién era el apóstol Pedro? El apóstol Pedro era un pescador. Un pescador, quizás no tenía elocuencia para hablar, pero el poder de Dios le dio las palabras a él para que él comenzara
a predicar a las personas acerca de Cristo. Él fue quien también quien 3 veces negó al Señor, ¿verdad? En, una, en un momento determinado, él negó al Señor. En el momento cuando el Señor fue arrestado. Y quizás no era el mejor candidato para él tener, ser el líder de la iglesia primitiva. Pero él tenía una buena relación con Dios. Y Dios le dio el poder. Dios llenó con el poder del Espíritu Santo a Pedro, y él, siendo un pescador, quizás no teniendo la mejor elocuencia y quizás no siendo el mejor candidato para ser el líder, Dios le dio el poder para él predicar. Y él comenzó a predicar, él comenzó a liderizar, y ese día se convirtieron más de 3.000 personas. De 3.000 personas. Dios es quien nos da a nosotros el poder para nosotros hablar. Nosotros no somos quien hablamos. Es Dios hablando a través de nosotros, y Él nos va a dar las palabras para que los demás escuchen lo que nosotros estamos diciendo. Así como Pedro, muchos otros más, sin tener la mayor capacidad para hablar, Dios los capacita para que ellos puedan testificar y puedan anunciar. Y Dios los puede usar como grandes instrumentos de Él para la gloria suya también. No importa lo que haya hecho en el pasado, no importa quiénes hayan sido en el pasado, el poder de Dios puede transformar a muchos también. En tercer lugar, el Espíritu Santo da los idiomas para nosotros hablar. Allí en Hechos 2:4 al 12 describe, ¿verdad?, una grandiosa escena, porque muchos judíos o muchas personas judías fueron de otros países y llegaron a Jerusalén para el día de Pentecostés. No todos hablaban los mismos idiomas, no todos hablaban arameo, no todos hablaban todo el mismo idioma, pero cuando el poder de Dios, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y sobre las personas que estaban allí, ellos comenzaron a hablar sus propios idiomas. Ellos comenzaron a entender los idiomas que ellos estaban hablando. No eran idiomas extraños, no eran idiomas de otros planetas o quizás que nadie entendía. No, eran idiomas que ellos todos estaban entendiendo. Inclusive decían, estos no vienen de tal parte o de cual parte. ¿Por qué les escuchamos hablar nuestros propios idiomas? Bueno, porque el poder de Dios vino sobre ellos. Hoy en día hay una cierta discusión acerca de esto, acerca si eran lenguas de otras partes, lenguas angelicales o eran idiomas. Particularmente creo que en Hechos se estaban hablando idiomas. Y Dios también nos da el poder a nosotros para hablar el idioma que nosotros tenemos que hablar para nosotros predicar. Hoy en día tenemos la capacidad de poder aprender otros idiomas. Pero hay personas, y sobre todo personas en Cristo, que Dios le da la capacidad de aprender fácilmente diferentes idiomas. Y Dios le puede dar esa capacidad para poder predicar en diferentes idiomas a otras partes. Dios le va a dar la palabra, Dios le va a dar el poder. No tenga temor. Y ya eso lo hemos hablado en sesiones anteriores, de que a veces tenemos temor a ir a otros países para predicar porque no conocemos los idiomas. Pero créame, Dios le va a ayudar. Si Dios lo envía, si Dios lo lleva, Dios le va a dar el poder para usted predicar y usted ser testigo de que es hijo de Dios. Y en último lugar, el Espíritu Santo actuó con gran asombro. La gente se asombró, la gente se sorprendió. Y realmente nosotros tenemos que ver que hoy en día nosotros también podemos quedar sorprendidos del poder de Dios.
Sabemos que Dios es poderoso. Sabemos que Dios puede actuar de diferentes maneras. Pero cuando nosotros vemos cómo el poder de Dios actúa sobre los creyentes, realmente nosotros quedamos sorprendidos. Sorprendidos. Dice la Biblia que todos ellos estaban perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Hay versiones en la Biblia que dicen que ellos estaban asombrados, estaban realmente sorprendidos de lo que estaba sucediendo. De que inclusive estaban hablando los idiomas que ellos hablaban y que sabían que ellos no hablaban. Pero Dios le estaba dando el poder. Cuando Dios actúa, cuando Dios obra en nosotros o en otros creyentes, nosotros podemos sorprendernos del cómo el poder de Dios puede actuar en cada uno de nosotros, inclusive en nosotros mismos. Podemos ver que Dios nos puede usar para predicar, para llevar su palabra a otras personas, y vemos cómo Dios actúa. Hasta nosotros mismos podemos quedar sorprendidos de cómo Dios puede actuar de diferentes maneras. Mi deseo es que tú seas testigo del poder de Dios, que Dios pueda usarte para anunciar a otros el Evangelio de Cristo. Yo estoy convencido de que cuando Dios habla de poder, es eso, del poder de anunciar a otros el Evangelio del Señor. Cuando Él dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder, es ese poder para nosotros testificar a otros que Cristo es el Señor. Que Dios te ayude a ser un testigo de Cristo. Que Dios te ayude a ser un testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida y puedas anunciarle a otros que Jesús es el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te dé poder para testificar a otros de que Cristo es el Señor. Dios te bendiga y Dios te prospere en todo. Amén.